Estas preguntas no solo surgieron de actores del sector financiero, sino también de algunos clientes que tienen interés en saber cómo se maneja el tema del riesgo. Vamos de lleno a la primera. Esta me gustaría que la aborde don David Fuentes primero y después si podemos complementar, señor Melillo, con su perspectiva. Gracias. ¿Cuál es el rol de una gerencia general en la gestión de riesgos, señor David? Gracias, Santen, y bueno, agradecerle al señor Melillo y a todos los que nos honran con su presencia, tanto acá como en los otros países. Bueno, y no, para no romper el molde de los chistes, y lo único que nos separa hoy del almuerzo de estos que nos acompañan somos nosotros, así es que es un reto importante, ¿verdad? Y el segundo riesgo, para hablar de riesgos, es que también no se nos duerman por la hora. Bien, el rol de la gerencia general, desde mi perspectiva, en el tema de gestión de riesgos, no es muy diferente al que tiene un gerente general en todo lo que se realiza en la compañía, ¿verdad? Somos responsables y en conjunto con la alta dirección, llámese junta directiva o consejos de administración o demás, de poder diseñar toda la estrategia como un todo que involucra la gestión de riesgos, luego de diseñar esa estrategia, proveer de los recursos necesarios a la organización, llámese recurso humano, llámese infraestructura física, tecnológica, políticas, procedimientos y demás, para que ese diseño de la estrategia pueda ser logrado. Ahí es ahí donde tenemos un reto muy importante. Definimos entonces políticas, procedimientos, indicadores, y imaginémonos por un momento una pirámide, donde en la parte alta definimos como dirección, en esa punta, esa parte alta de la pirámide ubicamos los indicadores de gestión de riesgo, indicadores claves de éxito de la compañía, y en la parte base de la pirámide está el recurso humano que tenemos para ejecutar esas políticas. ¿Qué tenemos en el medio? Los procesos y procedimientos, donde ahí está el otro reto, que aparte de dotar a la organización de esa infraestructura, de esas políticas y demás, poder garantizarnos de lo que hemos diseñado en función para mitigar los riesgos que hemos definido como residuales en X nivel, pues de verdad funcione, ¿verdad? No podemos como gerentes generales, aunque somos responsables al final de la ejecución, pues involucrarnos en el día a día. Eso es imposible, ¿verdad? Y materialmente imposible. Entonces es ahí donde nos lleva la gran responsabilidad, repito e insisto, de que una cosa que se pensó y se diseñó realmente funcione como lo habíamos pensado. Muchas gracias, David. Señor Melillo, complementando a lo que indica el señor David Fuentes, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su rol? Bueno, ya David te ha respondido lo que sería la respuesta oficial y que nos debemos llevar de esta reunión. Si pudiese agregar algo a la misma, ya sería entonces el componente y aquí sí te digo que soy un fiel creyente en el continuo pensamiento y enfoque estratégico. Entonces, una vez se hace todo ese trabajo difícil y arduo, que es el que acaba de escribir David, y es en donde la mayoría de los que nos acompañan en el foro de hoy son pues, comprometidos y son actores clave de ese proceso, entonces viene el componente de lograr el compromiso a todo nivel de la organización. Y entre más grande la organización, más retador. Por ejemplo, en el caso de Caja de Ahorro, una organización con casi ya 88 años de trayectoria, casi 2.200 colaboradores, operaciones a nivel nacional, contamos con la tercera red de sucursales más grande del país y algunas de estas sucursales, por ser un banco estatal y alineados con nuestra misión desde nuestra creación, están en partes del país bastante remotas. Entonces es clave buscar ese compromiso y ese entendimiento, sensibilización dentro de toda la organización para que todos los actores relevantes sean comprometidos. Y esto es a todos los niveles de la organización. Y ya viene la otra parte, que es la parte más alzosa y más entretenida, que es la armonía con la junta directiva, que al final es el último ente pues, responsable por esto. Entonces, al ser una organización que aplica, por ejemplo, en Panamá, que es, pues es una jurisdicción altamente regulada,
y con normas de primer mundo, la gobernanza se aplica aquí en todos los niveles y debemos entonces buscar esa armonía entre nuestros comités, en este caso específico, por ejemplo, comité de riesgo, que es directivo, junta directiva y administración. Y es muy bonito porque bien hecho se vuelve una labor colaborativa y enriquecedora. Maravilloso. Gracias. Muy completo. Y me quedo en esa misma línea con su persona, señor Melillo. Y escuchamos al señor Otto y a otros participantes hablar de la situación en Panamá, pero me gustaría escuchar su punto de vista en relación con qué considera que está ocurriendo en la industria, que está dando un giro en la manera de direccionar su sector al apoyarse más en la tecnología. Bueno, claramente has tenido gente mucho más talentosa y good looking que yo antes de que yo llegara aquí, ya que mencionaste a varios de los invitados que has tenido, pero ya dejando el relajo, todos reconocemos que nuestra industria y todas las industrias, ahora más reconocido que nunca, estamos en procesos de alguna manera u otra de una transformación digital. En el caso de la industria bancaria, ya veníamos ya veníamos siendo partícipes de la misma, sin embargo, la pandemia fue un catalizador de muchas de las necesidades detrás de la misma, y obviamente pues, de innovación en general. Quizá también una manera de poder de una vez por todas dejar algunas costumbres viejas, que de repente sentíamos que nuestra clientela o actores relevantes no estaban listos para incorporar. En momentos de la pandemia no hubo de otra. En el caso de cuál es la actitud y el manejo hacia, ya en específico, riesgo integral, por ejemplo, y aquí en la audiencia tengo varios compañeros y excompañeros con los que hemos compartido y de los que he aprendido mucho, pero ¿cómo puede hacer una organización, grande o pequeña, pero sobre todo una grande, en automatizar procesos? Por aquí está mi amigo Roberto Alcedo que me decía, es que tenemos que desrobotizar a las personas. Tenemos que lograr que nuestros colaboradores, por ejemplo, ya en específico en el área de riesgo, puedan tener la mayor cantidad de tiempo dedicada a pensamiento estratégico, a analizar datos, a generar inteligencia que nos permita entonces tomar decisiones con mayor agilidad y decisiones que todas estas vienen apuntadas principalmente al factor preventivo, pero asimismo también cómo entonces en el momento tomar decisiones en base a algún incidente que se haya ocasionado, por ejemplo, riesgo operativo. Claro, desrobotizar y utilizar a las personas, ese capital humano realizando actividades que generan valor a la organización, que realmente se da un impacto positivo al cliente. Magnífico. Señor David Fuentes, ¿se puede obtener un mayor nivel de madurez, de eficiencia y eficacia en la gestión de riesgos utilizando la tecnología? Contundentemente diría yo que sí, definitivamente, ¿verdad? Y es lo que nos tiene hoy aquí reunidos. Sabemos de ese nivel de madurez, que es lo que nos mencionaba el señor Melillo. Tenemos dos cosas que se necesitan para implementar la tecnología, ¿verdad? El recurso humano capacitado, la madurez y la decisión, y que exista la tecnología. Y la tecnología dichosamente existe, ¿verdad? Hoy vimos la presentación del señor Luis Villalobos de la empresa SAS, ¿verdad? Donde nos da con sus herramientas de Risk Stratum un portafolio amplio para poder hacer eso que mencionaba el señor Melillo también, de llevar la gestión de riesgos a un nivel integral, ¿verdad? Un nivel que elimina un poco la subjetividad también a la hora de la ejecución, que eso es bastante importante, tecnifica los procesos y nos deja que el recurso humano entonces se agregue o se dedique a esas actividades de valor agregado que son necesarias y deje de hacer esas funciones operativas, que es lo que le mencionaba, entendería yo como desrobotizarlo, ¿verdad? Desrobotizarlo, pero lamentablemente de acciones operativas y repetitivas, ¿verdad? Y más bien inducirlo al uso de la tecnología para que ese que tiene que hacer las acciones repetitivas sea la tecnología y no el ser humano. Y el ser humano entonces tome decisiones de valor agregado, ¿verdad?
y que el tiempo lo dedique entonces al negocio también, ¿verdad? Porque la gestión de riesgos como tal, bien administrada, debe de convertirse en un negocio, ¿verdad? Un negocio que potencia, en un negocio que permite la toma de decisiones y asumir entonces los niveles de riesgo y resultados que fueron planeados. Así es, y comparto ese pensamiento y lo hemos visto a lo largo de estos 25 años, ver cómo se transforman ciertas industrias, muchas industrias. Lamentablemente, tiene que suceder algo terrible para que algunas organizaciones tomen cartas en el asunto o activen políticas, ¿verdad? Procesos, implementen tecnología, solo cuando pasa algo, ¿verdad? Post-mortem, donde ya es reparar y verlo como un aprendizaje. Entonces, con lo que yo estoy viendo acá, ¿qué importancia en la organización tiene la gestión de riesgos? Que veo que es mucha, pero en una organización siempre hay muchas cosas que son importantes. ¿En dónde, en qué lugar se tiene que poner la gestión de riesgos y la tecnología para dirigirla, minimizarlo, este riesgo? ¿En qué nivel se tendría que colocar, señor Melillo? Bueno, mira, regresando a ese comentario inicial de cuál es el background o la historia de Caja de Ahorro como un banco estatal, nosotros tenemos lo que yo considero que es una ventaja estratégica, que es haber sido creados por una ley orgánica que muy claramente especifica cuál es la misión del banco. Todos aquí hemos formado parte de retiros, offsite, sesiones estratégicas. Cada 5 años viene un gerente nuevo, un cambio que te dice, no, es que el camino es por acá y ahora nos vamos por allá. En el caso de una organización como la nuestra, es que está ahí. La única manera de cambiarlo es literalmente yendo a la asamblea a hacer un cambio de ley. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que escuchar muy bien a nuestro accionista. En Panamá, por ejemplo, y aquí expando un poquito, si te parece, porque tenemos una audiencia internacional, ustedes son muy famosos y muy grandes. En el caso de Panamá, que es una economía dolarizada, como no tenemos, en la ausencia de un banco central, la banca estatal funge un rol importantísimo. Y cuando te paras enfrente del ministro de Economía y Finanzas, que te dice que la banca estatal es una de las joyas de la corona de la economía panameña, eso te lo llevas muy, muy a pecho. Y con eso significa que tenemos que velar siempre por nuestras razones financieras para mantener una organización lo más sana y siempre pues, viable en protección de nuestros depositantes. Entonces, el reconocimiento de temas en donde se pueda poner eso en peligro es de la mayor importancia. Un ejemplo rápido, por ejemplo, hace 3 años, la mora operativa del banco todavía era relevante, pero es algo que tú puedes manejar internamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para atender algo que inmediatamente tiene un beneficio financiero? Que es lo que una gerencia general una administración estará velando siempre. Entonces, utilizando las mejores herramientas, procedimientos e incorporando las mejores prácticas de mercado, entonces, en este caso, reconocimiento de las ventajas que puede tener un buen manejo del riesgo operacional y un riesgo integral en la organización, logramos obtener beneficios y ahora, incorporando entonces tecnologías de primer nivel, seguimos pues de la mano de lo que hablábamos hace un momento de seguir mejorando constantemente en nuestra organización. Magnífico. Señor David, importancia altísima, sin lugar a dudas. Sí. Muy bien. Vamos a ir cerrando este espacio con la última pregunta. ¿Verdad? Muy importante para que me escuchen en Costa Rica, en Guatemala y en República Dominicana. Decía que es muy importante la gestión del riesgo y quisiera hablar de cómo está la situación en Panamá y en la región, ¿verdad? Porque no solamente Panamá o Costa Rica o Guatemala o República Dominicana están enfrentando este prudente optimismo del que hablan muchas superintendencias, ¿cierto? Estamos entrando en ciclos de alza de interés,
estamos con una tasa de inflación, ¿verdad? Las presiones inflacionarias que están preocupando a la banca. También tenemos el tema de la tasa de desempleo, ¿verdad? Que hace o impacta el riesgo financiero, ¿verdad? Porque los bancos están muy líquidos aquí en Panamá y en otros países también, pero existe ese riesgo, ¿verdad? Financiero, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar el cliente post-pandemia, ¿verdad? Todo esto y también, bueno, los cambios en política monetaria que se están dando. Afortunadamente, en el caso de la región, destacando en este momento a Panamá, tiene una política monetaria económica muy resiliente, muy sólida, y han tomado medidas que los han posicionado bastante bien, ¿verdad? Cómo está el ranking del Banco Mundial, las expectativas de crecimiento que tienen, ¿verdad? Todo esto que está pasando, ¿cuáles son las perspectivas de su persona? Y en este caso me gustaría empezar con el señor David Fuentes, las perspectivas del sector financiero con relación a la gestión de riesgos en general, viendo este panorama que tenemos. Gracias. Bueno, evidentemente no soy un experto sobre la plaza panameña, ¿verdad? Pero sí es evidente y es claro, esa joya, la corona que hablaba el señor Menillo, que significa la banca para Panamá, dimensionémoslo en tamaño, ¿verdad? Estamos hablando que los activos crediticios de esta plaza equiparan al Producto Interno Bruto. Eso yo creo que ningún país del mundo tiene otra condición como esta. Entonces, cuidar la calidad de ese activo crediticio es fundamental, ¿verdad? O sea, no me imagino un problema de nivel de riesgo de crédito, por ejemplo, en esta plaza, y con lo que conlleva también para el resto de la región, no solo para Panamá, ¿verdad? Porque si el referente, que es el centro bancario panameño, le pasa algo, ¿verdad? Como dicen, si aquí estornudan, allá nos resfriamos, ¿verdad? Eso y lo que mencionabas de la capacidad de responder a los embates que mencionaba don Otto, y hoy don Otto se hizo más famoso que todos, ¿verdad? Porque su introducción fue tan buena que nos dio las perspectivas y dimensiones de que teníamos que hablar hoy. Estamos hablando de que estamos en la crisis constante, ¿verdad? No en el cambio constante. Entonces, si conectamos con lo que nos mencionaba Mauricio, los sistemas de gestión de riesgos tienen que ser capaces de responder rápidamente, porque lo que creíamos que funcionaba de una forma ya no funciona de esa forma, ¿verdad? Mencionabas el tema, por ejemplo, Panamá también es, quizás diría yo, la plaza con la menor tasa de interés activa de toda la región. Las presiones geopolíticas que existen ahorita, las presiones del clima, del ambiente y demás, hay quienes dicen que podrían estar generando presiones de impactos en la tasa de interés, y lamentablemente la noticia es que es hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? Desde 50 hasta 200 puntos base, ¿verdad? Imagínense eso, en términos porcentuales de la tasa activa de la plaza panameña, pues si llegamos al extremo, los 200 puntos base, siendo que el pronóstico es correcto, pues ya sería un impacto muy significativo. Entonces, la importancia definitivamente sigue estando ahí, y lo relevante me parece que es la capacidad de reaccionar, ¿verdad? Y eso yo creo que, de nuevo, aunque suene un poco trillado por lo que estamos viendo hoy, no creo que exista otra forma de tener conciencia y herramientas tecnológicas para hacerlo, ¿verdad? Así es. Y se están dando muchos cambios regulatorios, ¿verdad? Que tienen que mover a los bancos, tienen que estar moviéndose constantemente hacia esto. Entonces, ¿qué herramientas y qué soluciones tecnológicas los mantienen a ustedes como sector a la vanguardia, ¿verdad? Listos. Señor Melillo, perspectivas. Mira, siendo Panamá una de las economías que por temas sanitarios se tomó el compromiso de proteger a la población y de tomar las medidas siempre como prioridad la salud de los panameños y de todos los que vivimos en este hermoso país, tuvimos una economía que estuvo cerrada por mucho tiempo, y se demostró cómo la plaza panameña, que es ha sido un centro financiero internacional pues, por muchos años, hoy día muy fuerte también a nivel regional, estaba muy bien preparada en cuanto a niveles de liquidez, en cuanto a su adecuación de capital, para hacerle frente a este periodo tan difícil por el que pasamos, y por ende todas esas afectaciones económicas por parte de las carteras que estuvieron modificadas y que asimismo pues se han venido calzando con la apertura económica eventual.
tienes una economía que básicamente tuvo una caída muy, muy fuerte y asimismo también una recuperación muy marcada. Sabes que lo experimentamos en V. Hoy día me fascinó que hablaste de optimismo porque eso es algo que caracteriza hoy día al mundo en general, pero sin duda alguna a nuestro país. Tienes Panamá creciendo por arriba del 15%, una de las economías con mayor crecimiento de la región e internacional, y para el año 2022 también con perspectivas por arriba del 7%, que son de las más alentadoras, sobre todo después de que el Banco Mundial recientemente estuvo revisando hacia la baja su perspectiva de crecimiento global y de todos los países. Panamá fue uno de 2 países a la que se le mantuvo la expectativa de la proyección de crecimiento. Claramente todo esto basado en, pues, como mencionaste, David, pues los desafíos geopolíticos en los que nos encontramos, las disrupciones en temas logísticos, en supply chain, etcétera. Inflación alta, combustible, energía alta. En base a esto, yo creo que como punto final y como centro financiero se tuvo que romper el molde. Somos organizaciones basadas en la alta gobernanza y para eso tenemos políticas y manuales muy claros. Pero muchas de estas le hemos tenido que reenfocar y atender casi que de manera dinámica y versátil, porque si no, o no hacíamos negocio o no podíamos atender la parte de nuestro negocio que estuvo afectada. Entonces, reitero, como yo soy un tipo muy optimista, entonces en este caso se tradujo en que todos esos temas que quizá ya veníamos reconociendo, pero no terminábamos de hacer, yo creo que define cuál va a ser la política nueva, las nuevas maneras de hacer negocio hacia adelante. Mucho el empleo, y esto es preocupante, se ha ido hacia la informalidad, entonces eso genera retos grandes, por ejemplo, para la generación de créditos nuevos. Nosotros como banco estatal, que tenemos también nuestro sombrero de buscar el beneficio y el bienestar social, entonces tenemos una tarea adicional de ver cómo podemos, a través de la inclusión financiera, buscar reincorporar a muchos de estos panameños o residentes de nuestro país que por cambios en su vida profesionales se habían tornado hacia la informalidad, y cómo podemos brindarles las herramientas para que ellos puedan reintegrarse a la economía formal, buscando crédito, crecimiento personal y hasta espiritual, pero eso lo hablamos otro día. Claro que sí. Bueno, entonces se rompió el molde y lo que dijo el señor Otto, que me hizo sonreír en la parte de que lo constante es la crisis. Entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad? Un aplauso para los invitados, por favor. Ahora sí me gustaría ver si alguien de ustedes nos puede enriquecer con algún comentario, alguna pregunta. Tenemos 3 preguntas fuera. Perfecto. Entonces iniciemos con ¿quién? Guatemala. Si gustas, por favor. Gracias, Mauricio. Preguntan desde República Dominicana, no sé si don David o Juan quieren hacer su aporte, sobre la necesidad de transformación digital que hoy viven las instituciones versus la inversión en tecnología para la gestión de riesgos. ¿Cómo manejan ese trade-off para alojar recursos desde una gerencia? Híjole. Yo hablé mucho ya. Muy buena pregunta. Bueno, tal vez es que existe, pensaría yo que hay un paradigma de pensar de que la tecnología para gestión de riesgos es inaccesible o extremadamente cara, cosa que no es cierto, ¿verdad? Tal vez es empezar por romper ese paradigma, ¿verdad? Las herramientas que nos ofrece por SAS, por ejemplo, SAS Risk Stratum, y las soluciones que BD Consultores brindan, y aquí tenemos clientes que son testigos de eso, son accesibles. Entonces yo diría que no hay necesidad, ¿verdad? Si estamos viendo la gestión como algo integral, y es más, es parte de la transformación digital, también que la gestión de riesgos esté inmersa en ese proceso, ¿verdad? Yo no la veo separada, sobre todo en la industria bancaria, ¿verdad? Yo creo que no existe industria financiera, para ponerlo más
amplio el espectro. O sea, no hay otra industria como la financiera que tenga que considerar a la gestión de riesgos como un eje transversal, ¿verdad? Entonces, para mí es un error pensar de esa forma y pensar que hay que hacer una decisión que implique un trade-off en temas de inversión. La siguiente pregunta dice, ¿quién debe de liderar este tipo de iniciativas? ¿Tecnología o negocio? Esa sí me fascina, o sea, voy para encima con eso. Te voy a decir por qué. Porque tiene que ser un compromiso de toda la organización, número uno. Y número dos es, innovación no debe ser estrictamente relacionada con tecnología. Claramente es un acompañante, un actor súper relevante, pero puede ser también innovación en temas de procesos. Pues cada una de nuestras organizaciones reconoce que la mejora continua es parte de lo que nos va a hacer más competitivos y diferenciados hacia adelante. Habiendo dicho eso, teniendo un ambiente de trabajo en equipo, entonces, y eso es una de las cosas, por ejemplo, más bonitas que te puedo decir que en Caja de Ahorro tenemos, que es que los líderes de cada uno de estos equipos promueven justamente esa continua colaboración. Entonces, dependiendo de cuál sea el proyecto en específico, tú puedes tener un champion, un gestor del proyecto, pero en su mesa de trabajo con actores cruzados, ¿no? Para asegurarnos de que sea una implementación rápida y efectiva. Ok. La última pregunta que nos hacen desde Dominicana es, ¿cuáles serían las recomendaciones previo al inicio de este tipo de adopciones? Voy, si quieren. La madurez, ¿verdad?, que debe haber en el equipo, y ahí aprovecho para hablar de integrar la pregunta anterior también. Es que tenemos que dejar de vernos como riesgos, negocios y tecnología, ¿no? Es que es un todo, es uno solo, ¿verdad? Es una gestión integral. Y ahí empieza, tener esa convicción, ¿verdad? Porque si no, los stoppers o los principales detractores de un proyecto de este tipo van a estar internamente, no va a ser la competencia ni nadie. Serían, si empezamos a ver como en otros tipos de industrias, los que están en el primer piso normalmente son los gerentes y los que están, perdón, en el segundo piso y en el primero los operativos, y entonces dirán, no, es que los de arriba y los de abajo. Hay que romper eso, ¿verdad? Somos una sola organización y entonces hay que empezar por hacer ese nivel de gestión, de integración de equipos de trabajo, como mencionaba también el señor Menillo, tener esa conciencia, y a partir de eso creo que la mesa está servida para ir adelante. Y me permite, David, hacer incluso una propaganda rápida para BD, porque la puedo hacer siendo un cliente satisfecho y contento. Es muy importante también y valioso tener los acompañamientos externos cuando sea necesario, porque le permite a la organización incorporar, y lo hablábamos hace un rato aquí afuera, sobre cómo puedes entonces, a través de una relación de alianza más que de proveedor, entonces enriquecernos como organización a través de la incorporación de las mejores prácticas del mercado con agentes que están a su vez enfrente de otras organizaciones, en otras industrias posiblemente, que también han pasado por procesos similares. Y eso nos hace acortar los tiempos de implementación y aprender de grupos, empresas, pues, asesores que nos puedan ayudar a hacer lo más efectivos posible. Bien, tenemos dos más. Yo creo que esta es para usted, señor Melillo. ¿Cómo desrobotizaría al personal? ¿Cómo estructurar un sistema automatizado con poco personal? En este caso tiene que ser a través va acompañado de mejores procesos y la tecnología correcta. Por ejemplo, lo que hemos hecho en Caja de Ahorro a nivel de riesgo operacional, incorporando la plataforma de SaaS, hemos logrado que el equipo nuestro de riesgo, que no es tan grande como debería ser, y son temas que hemos identificado y que seguimos creciendo, pero que logramos hacerlo de una manera mucho más eficiente, entonces haciendo ese compromiso, que el equipo compre
el concepto de cuál es el beneficio y que después el resto de los actores, por ejemplo, en riesgo operacional hemos definido que debemos tener entonces enlaces en cada una de las unidades del resto del banco que de alguna manera u otra tienen que colaborar o brindar la información y los datos necesarios para esto. Entonces, yo creo, pues reitero, a través de esa sensibilización de toda la industria, de toda la organización. Sí, bueno, la última. Dice, ¿cuál ha sido el reto más grande que han tenido que afrontar como ejecutivos en riesgo? Bueno, sí, empiezo yo para darle espacio al señor Melillo. Bueno, yo a diferencia de muchos de ustedes he estado en industrias muy diferentes, ¿verdad? Me he tenido que reinventar no sé cuántas veces, ¿verdad? Desde estar en gobierno, desde estar en una industria aeronáutica, en bolsa de valores, empresa de tecnología. Y el reto más importante es poder comunicar a la alta gerencia, llámese juntas directivas o consejos de administración, la necesidad de verlo esto de manera integral, ¿verdad? De que no es y además que es algo que es parte como pilar del negocio, que no obedece a un tema regulatorio. Por ejemplo, la industria de la aviación en la que yo estaba es una industria altamente regulada en procedimientos. Ahí, por ejemplo, usted no puede ejecutar una reparación si no utiliza el manual, aun cuando haya hecho 100,000 veces el mismo procedimiento, porque para eso es el manual, para que no te equivoques y no cometas un error que puede conllevar a un accidente. No es diferente en la industria bancaria, no es diferente en la bolsa de valores, que tenés que poner parámetros al inicio y al fin de una sesión de bolsa, de organizar los mercados en la forma correcta, de dotar de herramientas de seguimiento y control, de capacitar a la gente, y eso solo se logra con convicción. Convicción desde el más alto nivel hasta la persona que está ejecutando el tema. Entonces, madurez que proviene de también predicar con el ejemplo, tomar las decisiones correctas y dotar al recurso de las capacidades que se requieren igual, pues, aunque suene nuevo trillado, de la tecnología y el entrenamiento adecuado y darle su lugar para que también nos genere valor agregado. Muchas gracias. Antes de pasar, porque tenemos otra desde fuera de Panamá, aquí en Panamá, ¿alguna consulta? Vamos. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar con esto? ¿No? Ok, entonces pasamos a la última pregunta. ¿De dónde viene esta pregunta? Desde Costa Rica nos preguntan, ¿han identificado algún cambio en la distribución del riesgo posterior a la pandemia? Es decir, movimientos en la posición de riesgo de los individuos. Ok. Sí, si te parece, David. Yo creo que eso sí es muy específico de cada banco, cada organización. Pero si te pudiese generalizar, y reitero, es que depende cuál es el nivel de madurez de cada organización, ¿no? En su manejo y entendimiento de lo que es el riesgo integral hoy día. Ya en temas específicos de crédito, pues son las afectaciones que hemos venido discutiendo y que son generalizadas a través del mundo, cada jurisdicción, cada país ya con sus particularidades y su coyuntura en específica, pero en el caso nuestro en Panamá, entonces hablamos hace un rato y es un tema que es de las pocas cosas que yo te puedo decir que me quita el sueño, que es ese drive hacia la informalidad en nuestro país, porque muchas personas emprendieron, pero no por las razones correctas. Entonces, muchas cosas positivas saldrán de eso, pero muchas otras personas posiblemente terminen regresando a la fuerza laboral, siempre y cuando esos trabajos todavía existan en esa industria en específica, en esa labor. Entonces, vemos clientes nuestros que se han acercado y han de vuelta regresado a esa cultura de pago en el banco, pero demostrando ingresos distintos a los que nuestra política acepta. En este día tú tienes que arrancarle la mano al que te quiere pagar, o sea, no
no podemos ser selectivos. Más bien lo que queremos es tener a todos nuestros clientes de vuelta regularizados. Entonces, ese es el tema de cómo ajustamos nuestras políticas post-COVID para acomodar estos cambios sociales que hemos experimentado en nuestra jurisdicción. Muchas gracias. Gracias.